quiero hacer referencia a un aspecto de interés cuasi colectivo que trató el presidente Luis Abinader en su discurso, pero que pasó casi desapercibido por la contundencia y la importancia de lo demás que habló. Y es sobre lo que tiene que ver con la inversión en asistencia social por parte del gobierno para el próximo año. Ustedes saben que a raíz de la pandemia, o mejor dicho, antes de la pandemia, nosotros teníamos un programa social que se llamaba el programa Solidaridad, que es el programa Comer es Primero, y ese programa Comer es Primero fue convertido temporalmente a raíz de la pandemia en Quédate en Casa. Y ese programa Comer es Primero, que tenía una tarjeta Solidaridad que promediaba en ese momento alrededor de 825 pesos de asistencia social para que la gente pudiera comprar su comida y cosas de esas, pues fue aumentada por el presidente Danilo Medina de manera coyuntural por el asunto de la pandemia a 5,000 pesos. E incluso se dijo que se iba a llevar no solo a 5,000 pesos, sino que se iba a llevar a 7,000 en los casos donde hubiera hogares con parientes, con miembros de más de 60 años de edad y con problemas de salud y escasos recursos. Entonces también se decidió que ese programa, Quédate en Casa, se iba a ampliar de 811,000 hogares beneficiados a 1,500,000 hogares beneficiados. Y así se hizo, pero eso fue coyunturalmente por la pandemia. Asimismo, el presidente Danilo Medina creó los programas, el programa Fase 1 y Fase 2, que es un programa de subsidio al salario que pagan los empleadores a sus trabajadores, de forma tal que los trabajadores que fueron suspendidos pueden recibir de parte como aporte del Estado el equivalente hasta 8,500 pesos mensual para que no se queden sin ingresos porque están en condición de suspendidos. Y el Fase 2, que implica que las empresas que tienen limitaciones económicas pueden tener a su empleado trabajando, pero como tiene limitaciones para poder cubrir costos de nómina, el gobierno aporta el equivalente a una parte del salario, hasta el 70% del salario, y la otra parte entonces la aporta el empleador, de forma tal que si usted tiene un salario que usted gana, qué sé yo, 15,000 pesos mensuales, el Estado aporta alrededor de 8,500 o hasta 18,500 como máximo, y los otros 6,500 tendría que aportarlo el empleador. Entonces eso es un subsidio que beneficia al empleado porque le garantiza su empleo o le garantiza un ingreso mínimo sin estar trabajando, pero es un subsidio directamente al empleador más que al empleado, para garantizar o para evitar que haya más desempleo. Y el otro programa, que es el programa PATI, que es un programa que también como forma de asistencia social en medio de la pandemia se estableció, que es un programa para beneficiar con 5,000 pesos mensuales a una cantidad importante de trabajadores, creo que 200,000 trabajadores independientes o trabajadores informales, que fueron incluso preseleccionados a través de cuentas de la base de datos de la banca formal, algo con lo que yo no estuve de acuerdo, porque eso no estaba beneficiando a los informales de verdad, los que verdaderamente lo necesitan. Pero bueno, esos 3 programas o casi 4 tenían o implicaban un gasto para el Estado de alrededor o de cerca de 20,000 millones de pesos mensual. Se establecieron de manera coyuntural por la pandemia. Recientemente el presidente Luis Abinader dijo en una entrevista que le hicieron en un medio de comunicación, mira, el Estado no tiene capacidad económica para continuar esos programas más allá del año 2020, más allá del 31 de diciembre del año 2020. O sea que a partir del año que viene no estarían esos programas en la forma en que están operando o funcionando hasta ahora, o mejor dicho, hasta diciembre de este año. Porque recordemos que tanto el gobierno pasado como el gobierno actual decidieron por separado, pero en una misma intención, continuar esos programas más allá del 16 de agosto, es decir, hasta diciembre. Ayer en su discurso el presidente Luis Abinader se refirió a la parte del gasto social y dijo que en el presupuesto del próximo año va a haber una partida para asistencia social de 25,000 millones de pesos, para todo el año 25,000 millones de pesos. Y fíjense que esos programas a los que le hago referencia se llevan casi 20,000 millones mensual. ¿Por qué? Porque el año que viene no va a haber fase 1. El año que viene tampoco va a haber fase 2.
el año que viene tampoco va a haber programa para ti. O sea, que los trabajadores que hoy día están recibiendo fase 1, fase 2, o los independientes que están recibiendo el PATI, eso se va, porque eso era coyuntural por la pandemia, y aunque la pandemia no se va a terminar en enero del año que viene, el Estado no tiene recursos suficientes para poder cubrir eso. Y el Estado lo que está asumiendo, el gobierno, es que tal vez de aquí a enero tengamos una especie de normalización parcial de las actividades económicas del país que permitan entonces que esos trabajadores o una buena parte de esos trabajadores retornen a sus centros de trabajo. Pero esa es la situación que se está viviendo o que se va a vivir. Así que los trabajadores que hoy día están recibiendo fase 1 o 2 y PATI, que sepan que eso se acabó a partir de enero. Ahora, el caso del programa Quédate en Casa. En el caso del programa Quédate en Casa, ¿qué dijo el presidente? El presidente dijo lo siguiente, y lo voy a leer aquí para tenerlo más específico. Dijo, en términos de programas sociales, se prevé un gasto de más de 25 mil millones de pesos. Destacando que para el programa Comer es Primero, que es Quédate en Casa, lo que pasa es que originalmente eso se llama Comer es Primero. Entonces, ya Quédate en Casa como Quédate en Casa se elimina y se retoma el programa Comer es Primero. Entonces, él dice, para el programa Comer es Primero se otorga un aumento en la cápita vigente al inicio del año 2020. La cápita vigente al inicio del año 2020, pasando de unos 825 pesos a 1.650 pesos, honrando así nuestra promesa de la tarjeta doble. Ustedes recuerdan que el presidente había prometido en campaña, el presidente Luis Abinader, que iba a duplicar la tarjeta Solidaridad, que se iba a llamar la doble, la tarjeta doble. Bueno, él está anunciando aquí que va a cumplir con ese compromiso, porque va a llevar la tarjeta Comer es Primero, el programa Comer es Primero de 825 pesos, que era lo que había antes de la pandemia, la va a llevar a 1.650, con lo cual está duplicando efectivamente la tarjeta. Entonces sería tarjeta doble. Eso, entonces él dice que eso es con el objetivo de favorecer a los hogares más necesitados de nuestro país. Y luego dice, aumentaremos la cobertura de 800,000 beneficiarios a 1 millón con respecto al inicio de la pandemia. Vuelvo otra vez, si se refiere al inicio de la pandemia. Entonces, ¿por qué se refiere al inicio de la pandemia? Porque antes de la pandemia o para el inicio de la pandemia había 811,000 beneficiarios del programa Comer es Primero. El presidente Luis Abinader, Danilo Medina, lo llevó a 1.500.000. Ahora lo que está anunciando el presidente Luis Abinader, no, mira, eso fue coyuntural por la pandemia, pero yo voy a volver otra vez al punto de partida de 811,000. Y de ahí entonces lo voy a aumentar la cantidad de beneficiarios, de hogares beneficiarios, a 1 millón. Efectivamente está cumpliendo con el aumento de la cobertura o de la cantidad de hogares al llevarlos de 811,000 a 1 millón. Pero en términos prácticos, lo que está haciendo es reduciéndole 500,000, que son los que se están beneficiando actualmente por encima del millón desde abril de este año hasta diciembre de este año. A partir de enero, entonces hay 500,000 hogares que salen de ese beneficio y se va a quedar en 1 millón, lo que se traduce en 190,000 hogares más que los que habían antes de la pandemia. En el caso de Comer es Primero, en términos de la tarjeta Solidaridad, el presidente está diciendo que va a duplicar el monto, y es verdad que va a duplicar el monto, pero el monto tomando como punto de partida lo que había antes de la pandemia. A partir de enero, entonces, en vez de 825 pesos, que era lo que tenía la tarjeta Solidaridad, va a tener 1.650. Eso es el doble de lo que había antes de la pandemia. Pero eso es, en efecto, 3.350 pesos menos de lo que se está entregando en la actualidad. O sea, para que se preparen las personas que están recibiendo la tarjeta Solidaridad 2 veces a la semana, que le están acreditando 2.500 pesos, entonces están recibiendo 5,000 pesos mensual. A partir del próximo año no van a ser 5,000 pesos mensual, sino que van a ser 1.650. Van a ser 3.350 menos de lo que están recibiendo actualmente. Y además, los
los 690,000 beneficiarios que fueron agregados durante la pandemia, estarán agregados hasta diciembre. Luego, a partir de diciembre, salen otra vez de ese programa y ese programa entonces se quedaría solamente en 1 millón. En vez de 690,000 adicional, va a tener 190,000 adicional. Hay 500,000 que salen de manera definitiva. Entonces, es para que lo tengan en mente, porque el presidente lo mencionó en su discurso, pero como el discurso del presidente Abinader fue tan abarcador y tan impactante en otros temas que eran de mayor interés en el momento para la población, como es el caso de los impuestos que se le quería cargar principalmente a la clase media. Bueno, pues en ese discurso el presidente, bien, de manera efectiva y positiva, anunció que no va a haber nuevos impuestos para la clase media por lo menos el año que viene. Pero también anunció que la inversión que se está haciendo en asistencia social como consecuencia del COVID va a terminar en diciembre y comienza una especie de normalidad en cuanto a gasto de asistencia social a partir de enero. Una especie de normalidad, porque va a volver al punto en que estábamos antes de la pandemia, con un aumento de duplicación del monto que se le va a pagar a los beneficiarios, pero esa duplicación del monto es tomando como punto de partida 825 pesos para llevarlo a 1,650. Lo que indica que de 5,000 va a bajar a 1,650. Y la cantidad de beneficiarios también va a ser aumentada de 811,000 a 1 millón. Pero ese aumento es tomando como punto de partida lo que había antes de la pandemia. Pero hoy día hay 1,500,000 beneficiarios. Por lo tanto, va a bajar en 500,000 la cantidad de beneficiarios del programa Quédate en Casa, que ya no se llamará Quédate en Casa, sino que volverá a ser Comer es Primero, como era antes de la pandemia. Fase 1 y fase 2 dejan de existir, así como también deja de existir el programa PATI. Para que se vayan preparando, porque si bien esta decisión del presidente de ayer va a constituir un alivio para la clase media, que era la que iba a ser cargada con la mini reforma fiscal, pues también esa locución de ayer va a constituir un mayor perjuicio para la clase más necesitada, que estaba recibiendo o está recibiendo actualmente una mayor cantidad de recursos en asistencia social, y va a volver otra vez al punto de partida. Y esa clase que recibe esa asistencia social y que la va a dejar de recibir, no iba a ser perjudicada con las medidas impositivas que estaban incluidas en el presupuesto, porque las medidas impositivas que estaban incluidas en el presupuesto iban a afectar directamente a la clase media, porque la clase media es la que tiene salarios por encima de los 35,000 pesos, y entonces era la que iba a tener que pagar impuestos en el doble sueldo. Los que ganan menos de 35 no iban a tener que pagarlo. La clase media es la que consume productos en dólares con tarjetas de crédito, y esa era la que iba a tener que pagar un impuesto adicional. La clase media también es la que consume servicios digitales a las cuales se le iban a cargar impuestos. Lo que recibe la tarjeta Solidaridad se supone que no forman parte de ese segmento. Se va a establecer un alivio para la clase media, pero al mismo tiempo se va a establecer un recorte para la clase más necesitada, con base en el hecho de que a partir del próximo año posiblemente no estemos sufriendo, como estamos sufriendo ahora, los efectos de la pandemia sobre la economía en la intensidad en que lo estamos recibiendo ahora, y entonces habría que volver al punto de partida en términos económicos y en términos de asistencia social, y fue lo que anunció el presidente Luis Abinader ayer. Ténganlo en mente para que entonces después no se produzcan las quejas, porque el presidente bien lo informó, que después no se diga que no se dijo.